Hemos estado viendo todo lo que es la conceptualización de sabiduría y poesía. Nos quedamos meramente por la parte de los poéticos, hablando como el género literario, perdón. Entonces, a continuación, vamos a tratar el tema de la poesía como género. Y hoy la clase va a ser bastante técnica en el sentido de que vamos a ver algunos ejemplos que son útiles a la hora de la interpretación. Lo toral de estudiar la poesía y la sabiduría es diferente, por ejemplo, cuando uno estudia una narración, una carta o un evangelio, donde hay personajes, hay acciones de estos personajes e interactúan. En la literatura poética, como hemos visto anteriormente, nos encontramos con himnos, con refranes, con proverbios, con oraciones de lamento, oraciones de acción de gracia. Y hay bastante lenguaje figurado y simbólico dentro de lo que es la poesía y sabiduría hebrea. Entonces, las clases anteriores han sido más clases de conceptualización y esta clase va a ser más técnica en ese sentido de ver algunos ejemplos sobre elementos hermenéuticos a la hora de interpretar la poesía y la sabiduría hebrea. En los libros sapienciales, hermanos, nosotros encontramos diversos significados que adquiere la sabiduría. Número uno, ¿se acuerdan de ese término Hokma? Lo sapiencial adquiere diferentes significados en relación a estos tres elementos. En relación al hombre, en relación a Dios y en relación a ser personificada la sabiduría. Claro, hemos visto alguna conceptualización anterior de qué es sabiduría, ¿verdad? Saber vivir, todo lo que hemos visto en la clase anterior, sobre todo en la segunda. Pero aquí vamos a ver otros conceptos más, vamos a ampliar ese concepto de sabiduría en relación a esos tres aspectos. Cuando hablamos en relación al hombre, ¿sí? La sabiduría, Hotma, lo sapiencial, adquiere otros significados, aparte del que hemos visto. Por ejemplo, en relación al hombre, así como nosotros vimos en la primera clase, que los textos sapienciales de las culturas anteriores era sabiduría proverbial y sabiduría contemplativa. Aquí, en relación al hombre, el término sapiencial o la sabiduría adquiere una dimensión también contemplativa o un significado de sabiduría contemplativa que proporciona el conocimiento de las últimas razones de las cosas del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría o lo sapiencial adquiere un significado en relación al hombre como sabiduría contemplativa. ¿Por qué como sabiduría contemplativa? Porque esta sabiduría le proporciona al hombre un conocimiento sobre las cosas y sobre las últimas cosas. Otro significado en relación al hombre que adquiere la sabiduría es la sabiduría práctica. El arte de conducirse en la vida. Pero este arte de conducirnos en la vida requiere apegarnos a la ley divina. Eso es sabiduría práctica. Y otro concepto que se deriva del el inciso 1 de relación al hombre es una sabiduría objetiva que coincide en que la palabra de Dios ha sido revelada. Entonces, en resumen, la sabiduría adquiere
tres significados en relación al hombre. Uno, como sabiduría contemplativa. Dos, como sabiduría práctica. Y tres, como sabiduría objetiva. Sabiduría contemplativa proporciona al hombre conocimiento sobre las cosas. Sabiduría práctica es el arte de saber conducirse bajo el temor de Dios. Y sabiduría objetiva es que ese conocimiento de Dios ha sido revelado. Bien. Otro significado que adquiere la sabiduría es que la sabiduría como atributo divino o es un atributo divino. Los que ya estudiaron, por ejemplo, teología propia en la clase de introducción a la teología o teología dogmática o sistemática, ahí uno estudia, por ejemplo, los atributos divinos, los famosos atributos proyectados y los no proyectados, o sea, los que son propiamente de Dios y los que de alguna manera el hombre ha manifestado. Entonces, la sabiduría es un atributo divino. Dios es sabio, es el Señor de la sabiduría. Pero también esta sabiduría ha sido proyectada al hombre. Entonces, en los libros sapienciales, la palabra sabiduría adquiere o se adquiere también o significa atributo divino. Es un atributo de Dios la sabiduría. Y número 3, estamos hablando de la sabiduría personificada. ¿Y cómo es que coge una figura la sabiduría en los libros sapienciales? En este caso, si ustedes leen, por ejemplo, Proverbios 8 y 9, la sabiduría es personificada ahí en un banquete, por ejemplo. Entonces, aunque no se llega a decir claramente que la sabiduría es una persona, en los libros sapienciales da a entender que coge la figura humana, la sabiduría. Por eso hablamos que también en los libros sapienciales la palabra sabiduría adquiere un significado de sabiduría personificada. Entonces, 3 aspectos, o sea, 3 significados más en relación a el hombre como atributo divino y como personificada que adquiere la sabiduría. Recuerden, vamos a dar el espacio siempre para preguntas y respuestas. Vayan anotando ahí algunas inquietudes. Volviendo, y lo que estamos viendo es el tema de la poesía, este apartado de la sabiduría. Aquí está lo que estábamos hablando. Contemplativa, práctica, objetiva, adquiere atributo divino y es una persona. Volviendo a las figuras literarias, a los géneros literarios y a los subgéneros que vemos en libros poéticos y sapienciales, vamos a decir primero que la forma literaria es que ha sido redactada en casi su totalidad por versos. En la poesía, en los libros poéticos. Y cada uno de esos versos tiene su forma literaria propia, llamados subgéneros. Entonces, el género literario que nosotros estudiamos en los libros poéticos y sapienciales es poesía y sabiduría a la vez. Dentro de esa gama de géneros literarios hay otros subgéneros literarios como la poesía lírica, la didáctica, la dramática y la épica. Aunque, por ejemplo, la poesía épica, póngase usted, o un ejemplo podría ser las aventuras de Sansón allá en el libro de los jueces. En algunos elementos, hay elementos de poesía épica ahí va. El Antiguo Testamento presenta esa poesía épica. Pero en los libros poéticos y sapienciales encontramos algo de drama, como en Job,
Y ya hemos hablado de la poesía didáctica en los libros poéticos, sobre todo en Proverbios, ¿verdad? Y la lírica, que lo podemos encontrar a través de los salmos. Entonces, en esta clase, como rey, insisto, vamos a estar viendo algunos elementos de los géneros literarios que nos ayudan a comprender los textos poéticos y sapienciales para poder interpretarlos. Y voy a hablar algo aquí de ejemplo. Empezamos por lo lírico, la poesía lírica. La poesía lírica es la forma poética, oiga bien, es la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento profundo, intenso, reflexivo. ¿Dónde podríamos encontrar estos elementos de poesía lírica o subgénero llamado lírico? En el Salmo 137, por ejemplo, en el 74, en el 80, y en otros textos del Antiguo Testamento como en 2 de Samuel 1, 19, 27. También encontramos esta forma de expresarse que llamamos forma poética, lírica, en Lamentaciones. Recuerden que Lamentaciones básicamente es un canto fúnebre. Es como los judíos, y creo que lo mencioné en la primera clase. Recuerdan que Lamentaciones se lee en una de las fiestas, que ocurre en el mes de Ab, en el 9º día del mes. Pues una fiesta en realidad es un ayuno. Y en ese ayuno, dentro de eso, se lee las lamentaciones. Entonces, las lamentaciones es un tipo de ejemplo de poesía lírica o canto fúnebre. Recuerden, la poesía lírica es la que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso, profundo. Podría ser el amor también, ¿verdad? Como poesía lírica. Otro subgénero de la poesía es el que conocemos como poesía didáctica. Es la que expone, por ejemplo, doctrinas morales y preceptos de la vida. El Salmo 133, que está en forma de proverbios, es un tipo de poesía didáctica. Y el Salmo 128 también es un ejemplo de poesía didáctica en forma de máxima. Pero entre el proverbio y la máxima, a veces es más corta que el proverbio. Esos son ejemplos de poesía didáctica. Tenemos también la poesía épica, aunque no necesariamente se encuentra en los poéticos, ¿verdad? En Números 22 encontramos, ¿se acuerdan esta historia de Balaán, verdad? Eso es un ejemplo de poesía épica. Como estamos viendo subgéneros de la poesía dentro del Antiguo Testamento, e incluimos ahí los libros poéticos y sapienciales. Otro ejemplo la poesía como subgénero es la poesía dramática. Aquí entra el libro de Job. Digamos, el mayor ejemplo que tenemos de una poesía dramática. ¿Y qué es la poesía dramática? Bueno, es que es la que se representa o como la representaban los griegos en el teatro. ¿Ah? Eso es poesía dramática, en donde es como tragedia, una tragicomedia que dicen. Hay dolor, sufrimiento, todo es drama en Job. Aunque hay un final feliz, no necesariamente toda la poesía dramática termina así. Entonces, ese es otro subgénero de la poesía. Obviamente aquí ya voy a entrar al concepto de poesía. Pero
de repente hay algo diferente en lo que nosotros entendemos como poesía. Bueno, recordemos que usted tiene un par de versos y tiene otros dos versos y trata de congeniar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, sobre todo el segundo con el cuarto y que terminan en vocales normalmente. Y si tiene, esa es una estrofa, 4 versos es una estrofa. Y si tiene más de 2 estrofas, entonces ya tiene un poema, como el ejemplo ilustrado. Ahora, no es fácil decir que es poesía. Digamos, una de las mejores maneras de definir la poesía es utilizando el antónimo, podríamos decir, el contraste de la poesía, que es la prosa. Por ejemplo, cuando usted escribe, cuando usted lee el periódico, una noticia o un libro, la Biblia en su mayoría tiene prosa. ¿Sí? La forma en cómo usted habla y cómo usted escribe es en prosa. Bueno, lo contrario a eso sería poesía. La poesía es una forma de hablar y escribir más artística, más estilizada, como es con más estilo. Puede ser sexual, autoconsciente, puede ser deliberada, puede utilizar figuras. ¿Te acuerdan en Cantares donde los pechos de la mujer son comparadas, verdad? Cántaros. Bueno, la poesía le permite a usted comparar una bella flor con una dama, con una esposa. Le permite comparar un animal con una persona, figuras y lenguaje técnico, simbólico, ¿verdad? Eso le permite la poesía. Entonces, obviamente en la prosa no hacemos eso. Mire el ejemplo que tengo ahí, ¿verdad? Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, y el barco sobre el mar y el caballo en la montaña. Algo quiere decirnos eso, ese poema. Por eso, cuando uno estudia los poéticos, hay que tener cuidado con eso de la interpretación literal, ¿verdad? Porque la poesía, ya les dije, es dramática, hay versos, es lírica, es épica, es didáctica. A veces son himnos de lamento, himnos de gracias a Dios, son máximas, son proverbios, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con la hora de leer la interpretación de lo que es la poesía. Entonces, en contraste, ¿verdad? La poesía es una forma de hablar, repito, y es una forma de escribir. Obviamente en contraste con lo que llamamos prosa, ¿verdad? La poesía podría ser, la prosa es pura. ¿Verdad? Dicen que la poesía es más pura todavía. Los que escriben, por ejemplo, versos y todo, hay gente que le encanta escribir en poesía y no en prosa. Mi respeto para la gente que escribe poesía, porque es una especie de arte, la verdad. Si ya el que escribe, el que sabe escribir, no digamos el que escribe en forma poética. La gente que escribió, hermanos, los poéticos, aparte de ese don divino, esa iluminación, para mí era gente preparada, digo yo. Por la forma en que escriben los autores, los poéticos. Es que no es lo mismo que me cuenten una historia y a escribirla, a escribir en poesía. Entonces, eso es poesía. Podríamos decir que es lo contrario a lo que es la prosa. La poesía utiliza herramientas. Y como les dije, como esta clase va a ser técnica, usted tiene que repasar su español en el sentido de las figuras de dicción, figuras literarias, aunque esto se ve en hermenéutica también. La poesía y en sí los poéticos y sapienciales utilizan herramientas como la metáfora, la metonimia, el acróstico, la inclusión, la marimus,
que en realidad no se dice así, sino es merismo, perdón, eso está en latín, y utiliza, por ejemplo, pares de palabras. Vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿verdad? Definámoslas primero, algunas de ellas, a grosso modo. La metáfora en realidad es una comparación entre cosas, una comparación entre persona y objeto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús es comparado con el buen pastor? Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, porque un pastor de ovejas está comparándose a Yahvé con un pastor de ovejas. Entonces, personas u objetos que no evocan ciertos pensamientos y sentimientos acerca del primero. Vea el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Esa es la metáfora, es una comparación de cosas entre una persona y un objeto. La metonimia. La metonimia ocurre a la mención de algunos objetos para referirse a otros objetos o a una idea de manera relacionada entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos de metáfora. El acróstico, bueno, los hebreos eran expertos en esto del acróstico. Usted ya sabe que un acróstico coge, vaya, si su nombre es Pedro, coge cada letra de su nombre y elabora otra palabra. Pedro, poético, agarra la P de Pedro y escribe poético. Agarra la E y le puede decir enamorado, ¿verdad? La D y dedicado. La R, rebelde. La O, osado. Bueno, obstinado. Eso es un acróstico. Entonces los hebreos eran especialistas en esto de ser acrósticos. Lamentaciones es un libro de acróstico. Está la inclusión, donde la inclusión es como empezar y concluir con lo mismo en un determinado salmo o proverbio. Se utilizan pares de palabras, se contrastan, otros sinónimos, otros antónimos. Y el merismo, que en realidad son dos extremos que abarcan todo lo que se menciona. Y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Hablando de la metáfora, antes de leer Salmo 23.1, la metáfora a veces es que se compara a Dios, por ejemplo, con pastor, con un guerrero, con un ave materna, ¿no? Como un esposo, con un conductor de las nubes, con un guerrero, con una torre alta. Las metáforas nos pueden sorprender muchas veces y nos invitan a reflexionar sobre algunos elementos. En este caso, comparar un elemento A con otro elemento B. En el caso del Salmo 23, es porque es una metáfora, porque hay una comparación a Dios, a Yahvé, a Jehová, es comparado con un pastor. El verbo es, Jehová es mi pastor. Esa es una metáfora. Allá en los evangelios también hay metáforas en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la metonimia? Habíamos dicho que la metonimia es cuando se mencionan algunos objetos para referirse a otros objetos. Ojo, aquí en el mismo Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Dios, está conmigo. Entonces, ¿dónde ocurre la metonimia aquí? Que es comparado el peligro con un valle de sombra de muerte. Es comparado inclusive el miedo, porque dice, no temeré mal alguno, con un valle de sombra de muerte. Eso es metonimia. Es la mención de algún objeto
para referirse a otro objeto o para referirse a otra idea. Tenemos que otro elemento que utiliza la poesía para su interpretación, para entenderla, ¿no?, es la inclusión. Empezar y concluir con lo mismo. Si usted lee el Salmo 12, el versículo 1 inicia o expresa la palabra, la frase, los fieles de entre los hijos de los hombres. Y si usted lee el último versículo del 12, del Salmo 12, termina con la expresión entre los hijos de los hombres. Eso es una inclusión. Empezar y concluir, ya sea un salmo, una porción de versículos, de la misma manera. Terminarlo idéntico o casi igual. Hablando de metonimia, la metonimia no se funda en la semejanza, sino es una relación. Ojo, no estoy diciendo que el valle de sombra de muerte es igual que el peligro, ni que el valle de sombra de muerte es igual que el miedo. Estoy refiriéndome a una relación, ¿verdad? Se hace una relación, que el peligro es comparado a través de la metonimia con un valle de sombra de muerte. ¿Ah? Cuando una persona decimos que escribe con mala mano, no queremos decir que su mano sea mala, sino que la letra con la que escribe es pésima, es mala. Eso es metonimia. Es una relación. Más ejemplos, hablando del merismo, les dije que el merismo es una figura retórica, o les amplío la idea mejor. Es una figura retórica que consiste en enumerar las partes o características propias de algo para pasar a explicar cada una de ellas. Hablando de los estudios bíblicos o en la Biblia, el merismo se llama también merismo a la expresión de una totalidad mediante la mención de dos partes que constituyen los extremos de la Biblia. Entonces, en ese ejemplo, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Dónde miramos el merismo ahí? ¿Ah? Es que ni en la pestilencia, ni en la mortandad. O sea que se expresa de una forma total mediante la mención de dos partes. Las dos partes son ni pestilencia que anda en oscuridad es una, ni mortandad que en medio del día destruye es otra. Entonces, esas dos partes refleja la totalidad. Eso es una metonimia. Por ejemplo, bueno, algo más, si este ejemplo fue muy complejo. Cuando en la Biblia, en los textos o en los poéticos, aparece la expresión cielo y tierra, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo universo y montes y valles? ¿El conjunto de pasajes? ¿O está diciendo todo, verdad? Como que cubre toda la parte física de la creación cuando la expresión cielo y tierra. Bueno, eso es un merismo. Otra herramienta, otro elemento, otra figura que utiliza la poesía hebrea son los acrósticos. Ahora, en español, en las versiones en español o en inglés o en francés, o sea, toda traducción de la Biblia a los idiomas modernos, ustedes no van a encontrar acrósticos.
Los acrósticos, amados hermanos, solo los podemos identificar en el texto hebreo. Ahora, definamos que es un acróstico. Un acróstico es una composición poética cuyas letras iniciales, letras medias o finales de los versos forman un vocablo o una frase. Cuando usted lee el Salmo 119 y lo lee en hebreo o tiene acceso al texto hebreo del Salmo 119, pero igual ocurre en español esto, el Salmo 119 son 8 versículos alineados en 22 secciones. El alfabeto hebreo no tiene 22 letras, el alfabeto hebreo. Digamos que cada poema o cada grupo de 8 palabras representa una letra del alfabeto hebreo. Y si usted multiplica 8 por 22, el resultado es 176. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Vea lo que estoy explicándole a continuación. Usted tiene en su pantalla los primeros 8 versículos del Salmo 119. Perdón, ¿eh? Sí. Creo que me pasé uno, pero bueno. Usted tiene el Salmo 119, versículos 9 al 16. Si usted ve en español, nada que ver. Pero en hebreo, lo que está señalado en color rojo es la primera letra de cada versículo. Y es la misma letra. Esa letra es la letra que se llama Bet. B-E-T. Y se escribe así como una C cuadrada a la inversa. Esa letra es el conjunto de pares de los versículos 9 al 16. Todos los versículos del 9 al 16 inician con esa letra. Bien. Ya se fija, en español nada que ver porque el 9 empieza con C. Igual que el 10, el 11 empieza con en, con, bendito, me, o sea, si usted se fija, nada, eso no parece un acróstico en el español, pero en el hebreo sí es acróstico. Los acrósticos bíblicos es un fenómeno, en este caso, que aparece a lo largo del Salmo 119, pero también ocurre en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 1 y 2, en el capítulo 3 y 4, aunque varía. No hay uno en el 5. Y hay otro pasaje de la Biblia, no sé si lo observan bien, este que tengo aquí. Esto que tengo aquí, voy a bajar esto, es Proverbios 31, del 10 al 31. El texto famoso de la mujer virtuosa. Este texto es un acróstico. Ojo. Si ustedes ven ahí, a la par aparecen las letras en hebreo. ¿Vale? Ese es el alfabeto hebreo, hermano. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Vav, Zayin, Yeta. Ese es el alfabeto. Bueno, en este pasaje de Proverbios 31 del 10 al 31 hay 21 versículos. El alfabeto hebreo de 22. Solo falta una letra, que es la letra que se llama Nun, N-U-M. De ahí aparecen todas las letras en orden en este versículo. Entonces, las que tengo señaladas ahí, por ejemplo, el versículo 10 inicia con la letra Aleph, que es la primera. El versículo 11 inicia con la letra Bet, que es la segunda.
Ahí la flechita en verde pueden ver. Y así sucesivamente, los 21 versículos inician con una letra del alfabeto hebreo. Eso se llama acróstico. Esos son los famosos acrósticos. ¿Para qué los utilizaban los hebreos? Para memorizar, para que tenga belleza el texto bíblico. ¿Ah? Es una muestra de la inspiración divina sobre los escritores bíblicos. Repito, hermanos, esto no ocurre en el texto en español, así que no lo busquen, no se maten buscando un texto en español. Es un recurso que usan los hebreos, ¿verdad? Bien, hablando más de la literatura sapiencial, tengo otros recursos que utiliza la poesía y la literatura sapiencial, que son las famosas afirmaciones sapienciales. Entonces, amados hermanos, la poesía utiliza herramientas como para la interpretación, estos repasos: metáfora, metonimia, acróstico, la inclusión, el marismo y las palabras pares. La literatura sapiencial utiliza afirmaciones sapienciales. Bien, antes de seguir, vamos a tener nuestro primer periodo de preguntas, respuestas y comentarios. Entonces, los que van a participar, abran el canal, den el comentario, la pregunta y cierren el canal. A ver, ¿quién quiere participar? Pastor, ¿nos podría ayudar con la definición de poesía épica? ¿La puede volver a repetir, por favor? La poesía épica. La poesía épica es una poesía narrativa que cuenta la historia de una acción heroica, en este caso de alguien. Esta poesía épica solo se encuentra básicamente en un texto, Números capítulo 22 y 24, que es el ejemplo de Balaam. Muchos autores bíblicos dicen que es el único ejemplo de poesía épica que hay. Bien, ¿otra pregunta? Antes de seguir con las afirmaciones sapienciales. Yo, hermano Daniel, no. Dígame, Sandra. Me perdí un poquito donde dice, cuando usted estaba explicando la poesía didáctica, que son doctrinas, y no entiendo qué fue lo que escribí, mera de la vida, dice, que ejemplo, el Salmo 128, que es proverbial, y el 133, que es la máxima, pero aquí no entiendo de qué es un salmo proverbial y qué es una máxima. Ok, la diferencia entre un proverbio y una máxima es la extensión de la expresión. Digamos, en este caso, las palabras. La máxima no necesariamente es poesía. El proverbio sí podría ser poesía. Y la poesía didáctica es la que expone doctrinas morales y preceptos éticos para la vida. Podría ser, no matarás. Ese es un mandamiento, pero en realidad es una máxima. No está en forma poética, aunque puede pertenecer a los poéticos, porque entonces sería proverbio. Entonces ahí está, digamos, la diferencia entre un proverbio y una máxima. Básicamente es su estilo poético. ¿Otra pregunta? Hola. Gloria. Ay, perdón, ya va. Cuente. Hola, perdón. Le escuchamos, no, hermano. Sí, no uso los audífonos por como solo quiero, bueno, no es una pregunta, sino Comente. tal vez un aporte. Yo sé que es bastante complejo entender, para poder comprender las figuras literarias o la poesía, se necesita un poco sobre géneros literarios y el maestro lo ha hecho muy bien. Pero por estudios, tal vez de secundaria, y se nos olvidó. A mí me gustaría, si alguien está interesado,
pues ofrecerle una serie de herramientas, ya sea en texto o videos, que no los hice yo, sino que están ahí, pero yo los he usado con mis estudiantes para para leerlo o para mirarlo, y eso nos puede ayudar. Porque este es el tema que a mí más me apasiona. Yo estudié literatura con especialidad en poesía, porque me apasiona. Pero para mis estudiantes esto es, no sé, es como el apocalipsis. Le tienen miedo, fobia. Entonces, a mí es lo que es el reto más grande con mis estudiantes. Entonces, por eso, si alguien está interesado, entonces les podría colaborar con enviarles algunas herramientas que podrían aclararle un poquito, pero sí les aseguro que necesita bastante tiempo y concentración. Bueno, envíeselas a todos, Gloria. Sí, entonces después todo eso lo van a ver muy claro, ¿sí? Porque este tema está fabuloso, pero yo sé que a algunos les podría... Bueno, Sí. a mí también, yo sigo aprendiendo porque la poesía es extensísima, ¿sí? Sí, gracias. Y bueno, yo creo que todos estamos interesados, así que mándenos algunas herramientas ahí. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Pregunta? Profe, Daniel. profe, Maricruz y después Mario. A ver, Maricruz. Solo, no sé si me ayuda con la metonimia un poquito. ¿Quiere que le dejamos a la experta? Ok. Volvamos al Salmo Una 23. relación. Salmo 23, capítulo 4. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Podría estar hablando de un valle físico? ¿Ah? Dice un valle de sombra, un valle de muerte. A ver, imagínese usted, por eso a veces cuando uno interpreta la escritura, trata de meterse en la mentalidad del que escribe. Hablamos Pareciera metafórico también, pareciera metafórico. Sí, es que cuando es lenguaje figurado y metafórico, está hablando de cosas casi similares. Exacto, por eso, la por eso quería metonimia, la metáfora es una comparación. Una comparación. Entre Y la metonimia es una relación. una persona y algo, una idea. Aquí es una relación entre dos cosas o una cosa y una idea. Sentido figurado. Comparando el valle con una idea. ¿Cuál es la idea? La muerte, el temor, etcétera. El peligro. ¿Verdad? Ahí está. Mario, ¿usted tenía un aporte? Sí, bueno, la clase está muy interesante. Fíjense que estaba pensando cuando se está dando la clase acerca de que la sabiduría como atributo de Dios es personificada. Correcto. Y se me vino a hacer la pregunta, o sea, se me vino a la mente, ¿verdad? Es esta sabiduría que se personifica en una muchacha que sabe de todo, podría ser alguna clase de, yo creo que es teofonía en la manifestación de Dios, yo creo que es la teofonía, ¿verdad, profe? Sí, La una manifestación de Dios. teofanía. Ajá. Pero si fuera Entonces, Dios, si fuera claro. Dios, sería una teofanía. Pero yo se me vino a la mente eso cuando te estaba explicando esta cuestión de la sabiduría personificada. Porque, bueno, eso sería prácticamente, pero entonces yo la relacioné con ese término de la teofonía. Teofanía. Digamos que es parecido, pero la teofanía es aquellos atributos del hombre aplicados a la divinidad y no al revés. O cuando Dios toma elementos de la forma humana. El brazo de Dios. Dios no tiene brazos, usted y yo lo sabemos.
La Biblia habla de que es espíritu, es esencia, es todo. También habla que es comparada como una gallina y sus polluelos, una ave o sus polluelos, ¿verdad? Entonces, eso es teofanía, pero ya eso es otro recurso literario que no es de los que estamos viendo. Y siempre viendo la pregunta, profe, ¿por qué este atributo de Dios de la sabiduría personificada está relacionada en un término de género femenino? Repítame esa última parte. Que la sabiduría que encontramos en Proverbios, que es una personificación humana, Ajá. siempre tuve la curiosidad por qué se personifica en alguien de género femenino. Aunque no necesariamente es así, ¿verdad? Aunque si usted pone No sabiduría, necesariamente es así, pero la palabra sabiduría tiene un género femenino. por la Bueno, en terminación, español, ¿verdad? No sé. Sí, pero es femenino, no sé el femenino, la sabiduría, o sea, bueno, como palabra, o sea, usted sabe que las palabras tienen, bueno, si es proverbio, si es sustantivo, primero hay que definir eso, y después el género, si es neutro, si es masculino, femenino. De repente el español, por la terminación de las letras, ¿verdad? Por cómo está compuesta la palabra, concluye que es femenino. El género de la expresión de la palabra. Pero eso no significa que el concepto de sabiduría sea femenino o masculino, ¿verdad? Ahora, en los poéticos se personifica la figura, se personifica, perdón, lo que es lo sapiencial, la sabiduría, puede ser en una forma humana, indistintamente si es hombre o mujer, ¿verdad? Bien, si no hay más aportes o comentarios, vamos a seguir con lo que es las afirmaciones sapienciales. Existen varias. Estas también son herramientas a la hora de la interpretación. Fíjense bien. A la hora de la interpretación son bastante útiles. Una de ellas es el aforismo. El aforismo, aquí parece clase de español también. El aforismo, la instrucción, los dichos de mejor o las discusiones. Estas son afirmaciones sapienciales. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Voy a dejar el aforismo de último. Cuando hablamos de las discusiones, estamos hablando de discusiones o controversias verbales. El mejor ejemplo de esto son los diálogos de controversia que hay en el libro de Job. Cuando Job discute con sus amigos, cuando Job discute con Dios, esos son afirmaciones sapienciales. La discusión o controversias verbales son afirmaciones sapienciales, que es un elemento a la hora de la interpretación. Otra afirmación sapiencial son los dichos mejor o los dichos de mejor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se utiliza la palabra mejor. ¿Qué dice el proverbio 16:8? Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Fíjense bien, los dichos con la expresión mejor es como que estuviera comparando mejor A con B que C con D. Vale. En este ejemplo de Proverbios 16:8, el proverbista, el autor, o la firma que utiliza una afirmación sapiencial con la palabra mejor, y él dice, bueno, cuando dice mejor es lo poco con justicia, porque la otra parte dice que la muchedumbre de frutos sin derecho, entonces posiblemente está comparando algo de comer, ¿verdad? Es mejor algo poquito, algo que usted con su propio esfuerzo ha construido y aunque sea humilde, sencillo, lo ha adquirido con justicia.
que muchos manjares o la opulencia se ha adquirido sin derecho, o sea, de forma injusta. Eso es una afirmación sapiencial, utilizar la palabra mejor, y en Proverbios hay varios. Otra afirmación sapiencial son las instrucciones o la instrucción. Bueno, hay una gama amplia de instrucciones que son básicamente conversaciones más largas que el proverbio o la máxima y son estilizadas acerca de o hablan acerca de sabiduría. Hay un claro ejemplo para esto y es los Salmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9, 18. De hecho, cuando estudiemos Proverbios vamos a ver que ese es un bloque literario, es todo una que hay que leerla de un solo. Si usted va a leer Proverbios 1, 9, Proverbios 2, 10, no, usted tiene que leerse el pasaje Proverbios 1, 8 hasta el 9, 18, porque es una serie de conversaciones largas, una serie de instrucciones que están caracterizadas y estilizadas acerca de la sabiduría. Por último, que es la primera, el aforismo. En el diccionario de la lengua española se define el aforismo como una frase o sentencia breve de carácter doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. El aforismo son los que solemos llamar refranes, dichos breves, concisos, que tienen validez general, tales como este aforismo, que podría ser un proverbio, porque si es un refrán, un dicho breve, en el fondo también es un proverbio, ¿verdad? O una máxima. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuál es el libro por antonomasia que contiene mayor cantidad de aforismos? Los proverbios. Tiene que leerse Proverbios a partir del capítulo 10. Casi todo el capítulo son aforismos. Bien, estos son afirmaciones sapienciales que también son recursos literarios a la hora de interpretar la poesía y la sabiduría hebrea. Por eso le digo, hay que tomar en cuenta todo esto de figuras literarias, figuras de lenguaje, figuras de adicción, recursos literarios, los elementos de la poesía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo interpretar Mateo 5 que el Salmo 23 o el 91 o el 1 o Proverbios 10 o el libro de Job. Otros recursos literarios usados en la literatura sapiencial, ya hablamos la hipérbole, la repetición, el paralelismo, que vamos a ver el paralelismo, la metáfora, la comparación, la personificación. O sea, los autores de los libros poéticos han utilizado este tipo de herramientas, que hoy así las conocemos, para alcanzar sus objetivos poéticos y didácticos, para enseñar poesía, para transmitir el mensaje. Ya hemos estado hablando conceptualmente esto de la poesía. ¿Qué diferencia la poesía hebrea del resto del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Aquí no encontramos narraciones, no encontramos leyes. Es más de carácter universal. ¿Se acuerdan todo eso? Bien, todo esto está ligado, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la hermenéutica es muy importante tomar en cuenta estos elementos. Otros recursos literarios, seguimos con más. En los poéticos destacamos dos, aunque en el Antiguo Testamento hay otros, como enigmas y parábolas. Pero en los poéticos se resalta lo que es la sentencia y la alegoría.
la sentencia, que es parecida a la máxima, ¿verdad? Dice Proverbios 22:19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber a ti, saber hoy a ti también. La sentencia consiste en un proverbio, ojo, que lleva consigo una exhortación, generalmente caracterizada por los verbos imperativos. Proverbios 22:19, Proverbios 22:26 es otro ejemplo. La sentencia. También es caracterizada porque el proverbio lleva una observación. En este caso, aquí le dice que para que tu confianza sea en Dios, para que usted y yo tengamos confianza en Dios, hoy te las ha hecho saber el Señor. Eso podría ser una observación. Otro ejemplo podría ser de carácter exhortativo. La alegoría, en cambio, es una serie de metáforas. Miren, en hermenéutica uno mira alegoría y metáfora. Es casi similar, solo que la alegoría es más larga. Como que fuera en todo un texto amplio. La metáfora la podemos encontrar en un versículo, en un par de versículos. Ese texto es el de Eclesiastés 11:9. Bueno, el ejemplo es del 11:9 hasta el 12:8. Hay una serie de metáforas en ese pasaje. Ojo, los 8 versículos del capítulo 12 y los últimos 2 versículos del 11 forman el bloque literario del que estoy hablando, o el pasaje. Dentro de ese pasaje literario, el versículo 11:9 y 11:10 están hablando del joven, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y andan en los caminos de tu corazón. Esos pasajes son metáforas. Todos esos pasajes. Bueno, cuando termina el versículo 12:8, esa amplia gama de pasajes forman lo que llamamos una alegoría. La alegoría es una serie de metáforas en la que cada una muestra una ilustración distinta. Así, hay una excelente alegoría, también personificada en Proverbios 8. Ese capítulo del Proverbios 8, donde la sabiduría es personificada en un banquete, donde encontramos también metáforas, es una alegoría. Ven, muchas veces los recursos literarios se entremezclan unos con otros, porque vimos sobre la personificación, ¿verdad? Vimos solo la personificación. Bueno, y ahora vemos la alegoría. O sea, a veces, y que en el Proverbio 8 encontramos una alegoría, al igual que en Eclesiastés 11:9 hasta el 12:8. Pero también en el Proverbios 8 es una personificación. Entonces, ¿qué nos llama esto poderosamente la atención? Es la cantidad de recursos literarios que tienen los poéticos amados. Y para cerrar la clase de hoy, no es que vamos a terminar, pero tenemos el tema de los paralelismos, que es los elementos clave, o el elemento clave y principal, mejor dicho, para la interpretación de los libros poéticos y sapienciales. Póngale ojo, cartón y oído a esta parte de la clase. Como les digo, esta clase fue bastante técnica, pero ahorita la vamos a convertir en más técnica todavía. Bien. ¿Qué son los paralelismos? Leamos ahí. El paralelismo es el uso de dos o más frases, sentencias o máximas consecutivas en las que las ideas expresadas tienen algún tipo de correspondencia entre sí. Cada línea poética, para los que conocen de poesía, cada verso, aquí es cada línea poética, se divide en dos. Y la segunda mitad de la línea poética o refuerza la idea o se opone a la idea
o vamos a decir que es similar a la idea 1. El paralelismo no nace con los hebreos, nace en la poesía del Medio Oriente, en Egipto, Mesopotamia, Canaán. Los tipos de paralelismo y los que estudiamos más en hermenéutica y en interpretación de la poesía son 3 básicamente. Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético progresivo. La importancia, amados hermanos, de conocer los paralelismos es para que nos ayude a tener una correcta interpretación de la poesía y la sabiduría hebrea. ¿Qué es el paralelismo sinónimo? El paralelismo sinónimo es aquel que se repite una o más veces, repite la misma idea, pero lo expresa en palabras diferentes. Vamos a ver el ejemplo. Repito, el paralelismo sinónimo se repite una o más veces la misma idea, pero expresado en palabras diferentes. Miremos este ejemplo. Tengo el Salmo 24 del 1 al 2. El Salmo reza así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La primera idea o la primera línea del paralelismo es el versículo 1, donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Ahora, la segunda línea, que es el versículo 2 en este pasaje, habla porque él fundó los mares y afirmó sobre los ríos. Ok, está reforzando la misma idea en donde Dios es el creador de todo, es el dueño de todo, ¿verdad? Porque el versículo 2 dice, él fundó ese mundo donde habitan los hombres sobre los mares y afirmó los ríos. Ok. La primera línea contiene la misma idea de la segunda, pero en diferentes palabras. Por eso hablamos de sinónimo. El sinónimo. Miremos este otro ejemplo. Dice el pasaje, versículo 1, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Quiero que se fije en el versículo 1 de este pasaje. Es un salmo, pero no recuerdo la cita. Si ustedes miran la expresión porque se sublevan las naciones, sería la primera línea. En poesía sería el primer verso o la primera parte del verso. Y la segunda línea sería la expresión, la que está enumerada en 2. Y los pueblos traman cosas vanas. ¿Dónde está el paralelismo ahí? En que arriba se habla de que las naciones se sublevan y abajo se habla de que los pueblos traman cosas vanas. Que está hablando de lo mismo, solo que en diferentes palabras. ¿Cómo lo interpretaríamos? Bueno, que se está revelando al Señor las naciones, ¿verdad? Se levantan contra Israel y contra el Señor, podría ser. Habría que ver el contexto de todo el Salmo. Pero en la segunda línea está diciendo lo mismo, porque dicen que están tramando cosas, ¿verdad? Están planificando, se van a sublevar. Sigamos leyendo el Salmo. En lo que está en color morado, en el versículo 2, en la primera parte del versículo dice, se levantan los reyes de la tierra. Ahí hay una coma. Esa es la primera línea. Y la segunda línea sería, y los gobernantes traman unidos. Voy a quedarme ahí. Fíjense bien, ¿dónde está el paralelismo? En lo que está subrayado. Arriba habla, o en la primera línea se habla, de que los reyes se levantan
de la tierra. O sea, está hablando en forma metafórica también. Ojo, por eso esto de la interpretación literal de los poéticos es bien compleja. Lo que está hablando es que los reyes, los gobernantes, se van a unir contra el Señor. Porque la segunda línea dice, y los gobernantes traman unidos. Ven, el paralelismo sinónimo entonces es aquel en donde la misma idea se expresa en ambas líneas, pero de diferentes palabras o diferentes formas. Ese es el paralelismo sinónimo. Ahora vamos al otro tipo de paralelismo, que es al paralelismo antitético. El antitético es que las dos ideas de la línea 1 y 2 o las consecutivas son un contraste, se contrastan o son un opuesto. Miramos qué dice el ejemplo de Salmo 37:9. La primera línea dice, porque los malignos serán destruidos. La segunda línea, porque los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Miren, son dos ideas totalmente opuestas. En la idea 1, que es la línea 1, habla de que los malignos serán destruidos. ¿Quiénes son los malignos? Obviamente los que rechazan a Dios, los que hacen la maldad, los que son injustos, los que no creen en Yahvé. Pero hay una recompensa para el que sí cree en Dios, espera en el Señor, cumple sus mandamientos, en este caso el pacto. ¿Cuál sería? Que van a heredar la tierra. Ven, el paralelismo antitético es aquel que sigue un pensamiento y ve que el otro pensamiento es opuesto. Por eso es anti, se opone. Miremos otro ejemplo para mayor comprensión. Ahí, otra vez cerca ahí en el mismo Salmo, en el 37, nada más que en el 17. ¿Qué encontramos? ¿Qué dice la primera línea, hermanos? Dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Es la primera línea. Miramos qué dice la segunda. Mas el que sostiene a los justos es de Jehová. Son dos ideas totalmente opuestas. Porque está hablando de los impíos arriba, que les va a pasar, que se van, que dice la traducción Reina Valera que han quebrado, ¿verdad? De repente otra traducción dice serán hechos muertos o destruidos. ¿Y con quién se contrasta al impío? Con el justo, más el que sostiene al justo. O sea, si usted sostiene al justo, usted es de Jehová. Está diciendo la línea 2. Y arriba no. Arriba dice que los impíos, sus brazos, su fortaleza va a ser quebrada. Eso es paralelismo antitético. Por eso cuando usted estudie los poéticos, sobre todo los salmos y los proverbios, que va a encontrar mucho de paralelismo, trate de identificar primero qué paralelismo es. Último paralelismo, el sintético. ¿Qué es el paralelismo sintético? Es donde el segundo verso, la segunda línea, complementa el pensamiento de la primera línea o el primer verso. Y al completarlo, su explicación es más detallada. En el Salmo 19, versículos 7 al 9, en cada versículo encontramos paralelismo. Enfoquémonos en el versículo 7. Lo que está en color rojo es la línea 1 y lo que está en color azul es la línea 2. ¿Dónde está el paralelismo? En la línea 2, porque la línea 2 complementa la línea 1. ¿Qué dice el flujo de pensamiento de la línea 1? Fíjese bien. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo.
Para entender la primera frase o para completarla y ampliarla, necesitamos la segunda frase. Habla de que la ley de Jehová es perfecta. El testamento de Yahvé es perfecto. Convierte al alma. El testimonio de Yahvé, la ley, la palabra de Dios es fiel. ¿Por qué? Porque hace sabio al sencillo. Convierte el alma del sencillo y lo hace sabio, la ley de Dios. ¿Ven el paralelismo? Eso es sintético. Porque complementa la idea del Señor. Puede ser que un paralelismo sea sinónimo a la vez y sintético también. Versículo 8, para terminar con este ejemplo. La ley de Jehová es perfecta. Perdón, el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, porque alegran el corazón. Y abajo dice, los preceptos de Jehová. ¿Qué son preceptos? Sinónimo de mandamiento, de ley. Dice que arriba los mandamientos son rectos. Abajo dice que los preceptos son puros. Los mandamientos de Dios arriba, en el versículo 8, alegran el corazón de quién? Del justo. Y abajo alumbran los ojos del justo. Ven, el paralelismo sintético se cumple donde el segundo verso completa el pensamiento del primer verso, ampliando la idea. Bien, hermanos, tengamos otro periodo de preguntas y respuestas porque aquí, bueno, he evacuado ya el contenido de esta introducción a los poéticos y en la próxima clase entramos a lo que es el libro de los proverbios. Bien, algunos de los que no han participado, para que tengamos esta interacción, a ver, ¿quién quiere participar, hermanos? Acerca de Bien, yo. Diga, Pati. Hola. Sí, no, realmente no es una pregunta, es más que todo un comentario, ¿verdad? Y cómo, cómo hemos progresado. Jamás en mi vida, sí, honestamente lo voy a decir, no había captado tan bien de qué realmente trata todos estos libros, ¿verdad? Y es interesante ver cómo prácticamente, como se decía al principio, ¿verdad? Parece una clase de español, pero en realidad necesitamos bastante sabiduría como para comprenderlo. Y qué bueno, ¿verdad? Que la hermana Gloria, si no me equivoco, ¿verdad? Nos va a compartir esos textos, ¿verdad? Para ayudarnos un poco más a comprender realmente de todo lo que trata estos libros y honestamente me emociona mucho seguir aprendiendo acerca de los libros, de este estudio, ¿verdad? Porque voy comprendiendo mejor de qué trata todo ello en sí, ¿verdad? Esa Amén. era mi pequeña opinión. Amén, hermana. Sí, estamos en esto, aprendiendo. De repente tendríamos que hacer todo un curso solo de paralelismos hebreos y solo estudiar la hermenéutica hebrea porque es bastante amplia. ¿Alguien más quiere compartir, comentar o hacer alguna pregunta? Hermano Daniel, no sé si me escucha. Brenda, le escuchamos. Después Neri. Sí, bueno, buenas tardes, hermano. En la bendiciones. En una de las diapositivas vi algo que hablaba sobre enigma en todo el Antiguo Testamento. Entonces, no sé si se podría ampliar, aunque sea un poquitito sobre eso. ¿Se acuerda? Es como una adivinanza el enigma. Solo ocurre en ese pasaje de Números, en la cuestión de Balaán. Bueno, ustedes ya han estudiado este pasaje, hay una especie de engaño ahí. Y el enigma es como una adivinación, como como dicen a ver, este otro sinónimo, como una pregunta que hay que buscarle su respuesta y le dan pistas a uno. La mayoría de autores bíblicos coinciden que solo ese pasaje de Números aparece el enigma. No hay otro pasaje donde ocurre el enigma. ¿Qué es un enigma? Es una interrogante, enseña una verdad moral, ¿verdad? Pero es una manera interesante
e intrigante de enseñarnos una verdad moral. Y generalmente aparece en otros aspectos del Antiguo Testamento y no necesariamente encontramos en la imagen como una adivinación. No adivinación de las adivinas, sino que es una pregunta que necesita una respuesta y hay pistas. Eso es un enigma, como un acertijo. Hermano, voy a tener que salirme de la clase, está muy interesante, pero estoy hoy en otra actividad que empezó a las 5, pero no podía perderme la clase. Bendiciones, hermana, te cuide. Bendiciones a todos, saludos, que estén bien. Bueno, no sé si alguien más tiene una participación, si no, Daniel. Neri primero, después Maricruz, ¿verdad? Porque Neri tenía la palabra. Sí, quería Bueno. que me reforzara la herramienta de la poesía que se llama inclusión. Reforzar un poco, que no quede muy claro. La inclusión. Ok, eso es parte de las herramientas. Las herramientas que utiliza la poesía. Poesía, La sí. inclusión la encontramos en el Salmo 12, un ejemplo, en donde cuando se inicia el Salmo, La frase se repite al fin. termina el Salmo con la misma frase, una frase repetida. Entonces, todo lo que está dentro es la inclusión, como que lo encierra. En este ejemplo, el Salmo 12 inicia, los fieles dentro de los hijos de los hombres, la expresión, y cierra el Salmo con la expresión entre los hijos de los hombres. Entonces, esas dos frases que se repiten incluyen todo el Salmo, por eso se llama inclusión. ¿Otro aporte o pregunta para terminar? Daniel, solo una consulta. En eso del enigma no se puede tomar en cuenta a las adivinanzas de Sansón. Sí, también son enigmas. Las adivinanzas de Sansón realmente son enigmas que le preguntan que Sansón utiliza para burlarse de alguna manera de los filisteos. Ajá. Hay muy pocas en la Biblia, están contadas, salvo ese pasaje de Balaán y de Sansón, es muy esporádica que encontramos. Última intervención para cerrar la clase de hoy, dígame. Hermano, este último recurso que vimos, el paralelismo, donde dice que la ley de Jehová convierte el alma del hombre, le encontré bastante parecido al paralelismo sinónimo. ¿Qué versículo es? Tienen bastantes. Es que vimos el paralelismo sinónimo, el antitético. La ley de Jehová, dice, es perfecta, o los mandamientos de Jehová son rectos. Sí, ese recurso se parece al paralelismo sinónimo bastante, hermano. El sinónimo dice lo mismo en diferentes palabras, ¿verdad? El sintético, bueno, que utiliza sinónimos, que es muy diferente a decir paralelismo sinónimo, sino el sintético lo que utiliza son sinónimos para completar la idea. Entonces, ahí tiende a confundir. Por eso es cuestión de práctica esto, ¿verdad? No, hermano, pero yo no me refiero al antitético, sino al siguiente, creo. Sí, al sintético. El sintético es que la idea 2 refuerza la primera idea. El sintético utiliza sinónimos para eso. Pero paralelismo sinónimo es otra cosa, ¿verdad? Paralelismo sinónimo que dice lo mismo en diferentes palabras. El sintético es que refuerza la idea según la primera idea con la segunda idea, solo que utiliza a veces sinónimos. Y puede confundirse que sea un paralelismo sinónimo. ¿Verdad? Correcto. Así es la cosa. Bien, hermanos, los invito a estudiar entonces. Vamos a esperar.
Material de paralelismo hay. Pueden buscar por internet para ampliar la idea de los paralelismos. Hermana, muy importante. Sí, la hermana nos va a mandar información sobre poesía, creo yo, y recursos literarios. Y yo creo que el libro de Pablo Job habla de los paralelismos también. Si no, les puedo mandar algún artículo corto ahí sobre paralelismo. Bien, de los que no han participado, que nos dirijan en palabras de oración para finalizar la clase. A ver, hermanos, una hermana ahí que nos despide en oración. Yo. Doris, que no hablo hoy. Cada vez que quería hablar ya hablaba otro. Vamos a terminar orando. Pero si quiere hacer una pregunta, le damos espacio. No, no, de igual, de las consultas que tenía ya me lo amplió sobre lo de los otros recursos literarios, lo de sentencia, enigma y alegoría, ¿verdad? Ok. Y interesante también ver que lo de acróstico solamente en el idioma hebreo, ¿verdad? Porque no, si nos ponemos en español, nada que ver. No los encontramos. Sí, solamente. Bien, hermana, despídanos entonces. Nos veremos el otro miércoles 19. Y acuérdense que este fin de semana va a estar habilitado el examen. Estudien todo, ¿verdad? Vamos a dar en el examen. Oremos. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, por cada uno de estos aprendizajes que tú has puesto, Señor, en nosotros. Permítenos, Señor, que podamos entenderlo, ponerlo en práctica, Señor. Y sobre todo, Señor, pues aprender cada día más de ti, Señor, poder alimentarnos, Señor, de todo la palabra que tú inspiraste, Señor, a hombres, Señor, y mujeres que estaban dispuestos, Señor, a plasmar, Señor, el mensaje tuyo para cada uno de nosotros y las generaciones futuras también, Señor. Bendice nuestra vida, Dios, bendice a cada uno de mis compañeros, Señor, para que tú nos ayudes cada día, Señor, a poder entender y asimilar todo, Señor, cuanto aprendemos en este lugar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces nos estamos chequeando.